Muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un gusto para mí. Me llamó mucho la atención el tema, o sea, la verdad es que vemos mucho el paciente adulto mayor porque es algo, la enfermedad que ahorita vamos a ir viendo, pues es algo común en esta enfermedad, sin embargo, de repente no sé si no se desglosa, no se toma en cuenta, o no sé, o sea, como que me gustó mucho esta idea de separarlo hacia más enfocado al adulto mayor y que creo que se va a complementar mucho con lo que ya ven, con lo que me comentan que tiene el doctor Rosas de sus líneas de investigación. Van a ver que son cosas relativamente similares en algunos casos, en otras no tanto, pero bueno. Una pregunta antes de empezar, ¿son todos nutriólogos? ¿Hay médicos? Hay dos Somos médicos dos y todos médicos. somos nutriólogos. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces, básicamente, sé que se manejan un poco de casos clínicos. Al final de esta presentación metí un caso clínico e incluso si nos da tiempo, pues platicamos un poquito más. Pero pues sí quiero como introducir mucho la parte de cirrosis, que es la enfermedad, o, la causa de cualquier estadio final de cualquier enfermedad hepática crónica y ver pues qué es lo que pasa, qué complicaciones tiene, en qué parte entra la desnutrición, cómo se aborda, qué de esto que utilizamos para abordar sirve también para adulto mayor, qué no, las recomendaciones dietéticas y un poco de ejercicio también. Y después esto mismo lo vamos a aplicar a un caso clínico, un ejemplo que justo nos tocó hoy de visita subsecuente de la paciente, pero es una paciente, no sé por qué la traía ella en mente, entonces pues elegí ese caso, pero la realidad es que tenemos muchos casos porque sí es algo común. Entonces, bueno, como les decía, la cirrosis es etapa final de cualquier enfermedad hepática crónica. Cualquier cosa que dañe crónicamente al hígado va a generar, si esto no se quita, a la larga va a generar cirrosis, ya sea eh, hepatitis, algún tipo de hepatitis B y C, que son las que generalmente se hacen crónicas, las A y E, estas hepatitis alimentarias en general no se vuelven crónicas, entonces no causan cirrosis, o sea, no se asusten si ya han tenido alguna vez. Esteatohepatitis, que tiene que ver, es el hígado graso como tal, el alcohol, que es lo más conocido, o sea, de repente yo cuando ves que me dedico a las enfermedades del hígado, digo, ay, no, es que el alcoholismo, sí me toca ver, es una parte importante, alrededor del 20 al 30% de los pacientes con cirrosis provienen de esta etiología de alcohol, pero también hay otras enfermedades como hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria y otras causas menos frecuentes que son, por ejemplo, genéticas, deficiencias de algunos genes eh, y toxicidad. La toxicidad por fármacos o por productos de herbolaria también llega a causar cirrosis, ¿no? Entonces, lo más común aquí en México es hígado graso, como se pueden imaginar, alcohol y virus de hepatitis C. Eh, Hay otros países en donde hay mucho virus de hepatitis B, sobre todo en Asia. Acá es más predominante el virus C. Entonces, básicamente ahí se lo pelea un poco y de ahí la parte autoinmune y algunas las otras causas. Entonces, quiero mencionarles aquí que quizá lo más común que vean, o sea, adultos mayores que presenten cirrosis, generalmente vienen de virus de hepatitis C, principalmente C, y de hecho yo creo que esa es la principal población, porque estos generalmente muchos de los pacientes se contagiaron antes de 1991 que no se conocía el virus de hepatitis C. Entonces, en transfusiones, de repente cirugía, no sé qué, o el embarazo y algo, se complicaba y una transfusión, entonces se contagiaban de virus de hepatitis C, no sabían, y como puede tardar 20, 30, 40 años en hacer cirrosis, pues generalmente llegan pacientes ya como de edad más avanzada. Entonces, creo que los pacientes quizá de mayor edad que he visto con cirrosis siempre provienen de virus de hepatitis C. Eh, Hay otras causas que estamos viendo ya mucho, pues es el hígado graso. O sea, el hígado graso
tanto lo podemos ver en etapas muy tempranas, porque ya hay niños con hígado graso y entonces dentro de 20 años, a lo mejor a los 40, 50 van a andar a lo mejor desarrollando cirrosis, pero también es muy común que adultos que fueron, no sé, que tuvieron diabetes, que tuvieron obesidad durante toda su vida adulta, pues ya en la etapa de la adulto mayor desarrollan la cirrosis. El alcohol no es tan frecuente, sí llega a pasar, pero como que es un poco más jóvenes. Y hepatitis autoinmune y colegitis de la primaria son enfermedades autoinmunes que se presentan más entre la segunda y la cuarta década de la vida. Entonces, es raro si llega a pasar, pero no es lo más frecuente. Y toxicidad por medicamentos también es una de las causas frecuentes, porque son pacientes que a lo mejor tienen ya varios años con alguna enfermedad crónica, con polifarmacia, y entonces en algún momento pues el hígado dice, no, ya fue suficiente de medicamentos, que de hecho es el caso que les traje hoy, que no es tan común, pero sí pasa. No es tan común porque el virus de hepatitis C está muy diseminado y en cambio los medicamentos, o sea, la polifarmacia puede o no causar cirrosis, o sea, no es 100% seguro. Entonces, básicamente siempre en cualquiera que sea lo que esté dañando al hígado, ya sea algo autoinmune, el alcohol, lo que sea, la grasa, etcétera, siempre va a haber una etapa en donde el hígado es normal, a pesar de que tengas el virus, a pesar de que tengas lo que tengas. Después, si esto se mantiene durante mucho tiempo, y mucho tiempo varía entre paciente y paciente, pero no sé, 5 o 10 años, el hígado puede, o incluso 2, 3 años, depende obviamente de también los niveles, o si tomamos, que nos ha tocado, no sé, pacientes con una botella de tequila diariamente, pues en 2, 3 años ya el hígado ya se inflamó bastante. Eh, Después de esto, o sea, la inflamación persistente lo que genera en el hígado es que se vayan haciendo como cicatrices pequeñas, pues como si fuera un golpe. El hígado o sea, recibe como una agresión, y si esto se perpetúa mucho, pues el hígado como respuesta compensatoria hace fibrosis y entonces se llena pues como de esto, literal como de cicatrices, colágeno, etcétera, un poco para recuperar el daño. Pero si en la etapa de fibrosis esto se mantiene, entonces esa fibrosis y esas fibras de colágeno, etcétera, empiezan a ser nódulos completos y empiezan a reemplazar a las células del hígado. Entonces, ahí es cuando ya tenemos cirrosis. Hasta la fibrosis todavía es reversible, o sea, si quitamos, por ejemplo, el virus de hepatitis C en un paciente con fibrosis hepática, muy probablemente se pueda revertir la fibrosis o bien no progrese a cirrosis. Pero si esto lo perpetuamos, no se trata o lo que sea, pues entonces seguramente llegará. Entonces, esto que ven aquí, que es una imagen pues feíta, pero esto es lo que es, y en realidad les puse un dibujo porque en realidad los hígados con cirrosis son horribles. Estas como bolitas, pues se generan porque todo alrededor está lleno de colágeno y son esos nódulos de regeneración, son puras cicatrices. Entonces, básicamente el hígado se vuelve lleno de bolitas, duro, porque tiene solamente como cicatriz, y conforme va progresando la enfermedad, pues se va haciendo aún más duro, más cicatriz, y se van reemplazando más los hepatocitos y algunas otras células funcionales por colágeno. Entonces, lo que pasa aquí, que bueno, esto me gusta ponérselos porque entonces lo que pasa con las arterias y venas que están dentro del hígado, pues tienen una presión muy, muy elevada porque pues, obviamente esa rigidez hepática pues genera que el flujo no sea muy bueno. Entonces, al no tener un buen flujo, pues la sangre busca como por dónde salir y se hacen algunas venas colaterales que generalmente salen como hacia estómago y esófago, que son las llamadas varices esofágicas y gástricas. Eh, y bueno, de aquí se derivan todas las complicaciones de la cirrosis y por eso me gusta como explicarles esta parte. Eh, entonces, para clasificar la cirrosis, y esto no sé si lo vi en algún momento o no, pero me gusta ponerlo porque más adelante vamos a ver el tratamiento nutricional de acuerdo a esta escala sobre todo,
La principal escala como de severidad está llamada Child-Pugh, que toma en cuenta la presencia de ascitis, que es esta acumulación de líquido en cavidad abdominal, la bilirrubina, los niveles de bilirrubina, la albúmina, principalmente el INR, o sea, tiempos de coagulación, y la presencia o no de encefalopatía hepática. Y con eso se hace un puntaje. Entonces, tenemos 3 estadios básicamente, Child A, B y C. Entonces, A pues son los que están sí con cirrosis, pero compensados, sin complicaciones aparentes. B, pues los primeros puntos, pues sí ya tienen un compromiso funcional, a lo mejor ya tienen varices esofágicas, a lo mejor ya tienen ascitis. Y C es cuando siempre tiene una complicación presente, ya está la ascitis bien instalada, difícil de controlar, encefalopatía, sangrado. O sea, ya son los pacientes que a lo mejor conocemos como cirrosis o vemos más como cirrosis en hospitales, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, igual me interrumpen. Si no, pues así me voy siguiendo. Y también ya a la hora de caso clínico, igual puedo ir como resolviendo alguna duda. Entonces, pues básicamente las principales complicaciones de la cirrosis son, pues son un montón. O sea, lo que siempre les digo es que es una enfermedad bastante aparatosa, o sea, no es una enfermedad eh, fácil de controlar, porque por la ubicación del hígado y por esta alteración del flujo a nivel portal que es tan importante, genera como un montón de complicaciones en otros órganos también. Entonces, lo principal, o sea, la complicación número 1 y la más frecuente probablemente sea la desnutrición. Otras complicaciones es la encefalopatía hepática, que es esta alteración neurológica que causa a los pacientes como desorientación, pueden estar incluso pues somnolientos, a veces agresivos, que a mí la verdad casi no me ha tocado, pero sí he visto que, o sea, no sé por qué, pero no me ha tocado mucho, gracias a Dios, muchos pacientes agresivos, un par quizás, pero bueno, eso como que dicen mucho, como que se ponen muy agresivos. Y después está el coma hepático, ¿no? Ese es el grado 4 de la encefalopatía y de hecho es una causa importante de mortalidad. Y esto se da por muchas cosas, principalmente elevación del amonio, por algunas cosas que se llaman falsos neurotransmisores, un montón de cosas pueden causar esto. La ascitis también es muy frecuente y generalmente empieza pues ahí por ahí del Child B y generalmente en pacientes Child C siempre tienen algún grado de retención de líquido, también puede acompañarse de edema, aunque generalmente no es tan frecuente y sobre todo ya cuando empieza también con daño renal vemos también un poco de edema. Varices esofágicas, como ya les decía, y sangrado variceal, porque muy probablemente todos los pacientes con cirrosis en algún momento tengan esas varices esofágicas, porque es parte de la enfermedad, pero no quiere decir que tengan que sangrar. Entonces, cuando esa presión aumenta mucho o las varices crecen mucho, hay sangrado variceal, entonces los pacientes literal vomitan sangre. Y a veces son sangrados tan masivos que el paciente, pues si no se ha atendido a tiempo, pues puede fallecer de un choque hipovolémico, o sea, son cosas espantosas. Entonces, bueno, generalmente un paciente con cirrosis, pues se les hace endoscopía para ver si tienen eso, si sí, ligarlo y están con beta bloqueadores para disminuir esa presión portal, etc. Eh, Otra cosa importante, ictericias, que bueno, esto se da cuando la bilirrubina está arriba de 2, pero también pues hemos tenido bilirrubinas arriba de 50. Entonces, obviamente esto está asociado a mientras más bilirrubina, pues más ictericia. Y la ascitis tiende a o tiene el riesgo de infectarse, y esto se conoce como peritonitis bacteriana espontánea, es relativamente frecuente, y entonces, pues por eso es importante controlar la ascitis para no tener tanto líquido, para no tener también este riesgo de infecciones. Otras complicaciones menos frecuentes, cáncer de hígado, pasa mucho, o sea, la principal causa de cáncer de hígado es la cirrosis, eh, el síndrome hepatorrenal y el síndrome hepatopulmonar, que estos dos son más raros, sobre todo el hepatopulmonar, pero lo que pasa es que hay tanta alteración pues en el flujo que pues también esto afecta al final al flujo hacia riñones y pulmón. Entonces, bueno, pues
esto también llega a pasar, es un rollo. Esto ya cuando pasa, pues el paciente pues corre mucho riesgo, de hecho se pueden enlistar para trasplante o se deben de enlistar para trasplante hepático inmediatamente. eh, y es un criterio como de prioridad. Entonces, si tienes un paciente con síndrome hepatopulmonar, aunque su función hepática no sea mala, se puede, o sea, se debe trasplantar. Y bueno, pues decirles que la única cura para la cirrosis es obviamente el trasplante. No hay ahorita ninguna otra cosa, la verdad. Es una enfermedad que no se cura y que lo único que podemos hacer es cambiar ese hígado cirrótico. Entonces, dentro de las complicaciones, les decía que la principal es la desnutrición y justo acaba de salir este capítulo que hicimos, entonces me encantó porque ya está listo para este tema en especial, para esta clase en especial, porque hay algo bien importante que tenemos que clasificar y ustedes además me dirán que hay aún más subclasificaciones seguramente de la sarcopenia, pero algo bien importante que pasa en la literatura del área de patología es que la desnutrición generalmente es clasificada como sarcopenia. Sin embargo, la realidad es que los pacientes que vemos, el 95% tienen caquexia. Entonces, como ustedes saben bien, existen estas dos áreas de malnutrición, la parte de obesidad, que también aquí tenemos ya casos, y más ahora con lo del hígado graso, de obesidad sarcopénica, pero principalmente lo que vemos es, bueno, alguna desnutrición, un balance insuficiente sobre todo de energía, y recordar que hay la asociada al envejecimiento. Estoy viendo que dice envejecimiento. Les voy a avisar. Les voy a avisar antes de que salga el libro. Y asociada a enfermedad. Entonces, básicamente, ustedes conocen bien lo que es la sarcopenia, la fragilidad, etcétera. Y esto puede presentarse, sí, en pacientes con cirrosis que tienen a lo mejor, o sea, ya en pacientes adultos mayores, pero realmente lo que vemos en estos pacientes es inflamación sistémica extrema, o sea, son pacientes que tanto por la enfermedad de base como por la desnutrición se va haciendo como un círculo vicioso y esta inflamación sistémica aumenta terriblemente. Y entonces tenemos principalmente estas dos cosas, la precaquexia y la caquexia. Entonces, las características para poder diagnosticar esto en ambos casos es que tenga una enfermedad crónica de base y esto, por ejemplo, lo vemos pues no sé, está muy asociado a cáncer, a, no sé, a incluso insuficiencia cardíaca, etcétera. Pues es exactamente lo mismo, es un fenotipo muy similar el que vemos en estos pacientes. Entonces, básicamente lo diagnosticamos como disminución no solo de masa muscular, sino de grasa y también pérdida de peso de menos del 5% en la precaquexia en los últimos 6 meses, e hiporexia, que es algo muy común. Y ya la caquexia como tal es esta enfermedad crónica de base, en este caso la cirrosis, pérdida de peso más del 5% y 3 de los siguientes criterios que puede ser hiporexia, que puede ser fatiga, anemia y algún marcador inflamatorio elevado. Generalmente en el instituto medimos PCR y para estudios de investigación pues medimos más interleucina 6 o 10 o 1 beta, pero generalmente estos pacientes son pacientes absolutamente inflamados y entonces es una cosa complicada porque esta inflamación sistémica hace que el requerimiento, que de entrada hay sustancias anorexigénicas como elevadas, entonces el paciente le da menos apetito y además esta inflamación hace que haya más requerimiento y mayor como incluso progresión de daño hepático, que es una de las cosas que nosotros vimos en el doctorado, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Y ahora también está la otra parte. Tenemos esto asociado a enfermedad, pero también está el caso de los pacientes que además ya son adultos mayores y que por historia natural de la vida les iba a dar probablemente o tienen el riesgo de tener esta depresión de masa muscular y esta alteración en la funcionalidad del músculo. Entonces, vemos quizá las cosas concomitantes, sin embargo, sí predomina mucho la caquexia.
Entonces, bueno, esto lo quise mencionar aquí porque ustedes me lo van a entender, porque a veces cuando digo esto se me quedan viendo feo, pero muchos estudios en el área de hígado, sí, sí, la sarcopenia, y es muy importante, pero ya están saliendo estudios también que muestran que no solo es ese músculo alterado, sino que no haya tampoco ya reservas de grasa y que además haya esta inflamación importante. Y bueno, causas de desnutrición en cirrosis son todas, todo, el existir y tener cirrosis causa desnutrición, entonces hicimos también esta tablita como para dividir un poco. Entonces hay muchas alteraciones, por ejemplo, cambios en percepción del gusto, disminuyen la ingesta por encefalopatía hepática, saciedad temprana o hiporexia. Una de las cosas que vemos mucho en estos pacientes es justamente eso, saciedad temprana, principalmente la ascitis, el líquido de ascitis puede ser una cantidad tan importante que puede presionar incluso la cámara gástrica. Igual vemos un crecimiento del vaso y también eso puede presionar un poco la cámara gástrica y entonces el consumo, o sea, a pesar de que el paciente tenga apetito, come y se llena. También hay muchas causas iatrogénicas, o sea, hay pacientes que llegan con restricción de verdad, restricciones terribles por miedo a encefalopatía o no sé, cosas así. Entonces hemos visto como muchas cosas ahí también un poco iatrogénicas. Ayunos prolongados porque se les hacen muchas pruebas, hospitalizaciones, etcétera. O que llegue el paciente, lo veas desnutrido y no le digas nada. Y bueno, también hay malabsorción, principalmente en algunas etiologías autoinmunes, porque son más colestásicas, alteración del metabolismo de macronutrientes y también hay un hipermetabolismo. Entonces, el paciente tiene más requerimiento de energía, más requerimiento de proteína, pero tiene menos hambre y con lo que come se llena rápido y a veces come eso y se llena rápido, pero bueno, no importa, se lo comió, pero le supo a periódico porque tiene disgeusia y no sé, y además ahora sí tiene apetito, pero le tienen que hacer una tomografía, entonces o una endoscopía, entonces tiene que durar 12 horas en ayuno. Entonces son muchos los factores, entonces esto es algo como muy importante y creo yo que en el adulto mayor, y ustedes también me lo dirán mejor que yo, hay también muchos otros factores, también ya cuando no tienen un suficiente apoyo familiar. Otra cosa que nos pasa mucho es la parte socioeconómica, o sea, hay muchos factores que pueden influir en eso, entonces son pacientes complicados de tratar. Entonces, básicamente, esta imagen me gusta mucho, es un dibujo porque también no me gusta poner imágenes de pacientes, pero básicamente así son nuestros pacientes ya con enfermedad hepática avanzada en Child C. Y entonces lo que vemos es esta abdomen impresionante con básicamente ya ausencia de grasa muscular, ya no vemos casi nada de reservas, estas arañas vasculares y bueno, pues me gusta la imagen porque hasta el pantalón así llegan los pobres pacientes que se les cae el pantalón porque no se pueden subir. De verdad es esto. Entonces, este fenotipo hace que sea muy complicado el abordaje nutricional porque pues obviamente no es las mismas condiciones a las que estamos acostumbrados. Entonces hay que tomar en cuenta pues en qué estadio está la enfermedad, qué complicaciones hay y si el paciente es ambulatorio u hospitalizado. Entonces, esos son algunos de los métodos como publicados dentro del área, como medio aceptados. Y básicamente son algunos como pliegues, bueno, solo el pliegue cutáneo tricipital y circunferencia de brazo, la dinamometría, impedancia, que ahorita vamos a ver a fondo, y hay un IMC para ascitis, que la verdad a mí no me gusta, ya muy poco se usa, y hay algunos otros métodos fijos, el estándar de oro en nuestro caso del hígado, de la cirrosis es la tomografía, y también está el DEXA para pues, evaluación también de la parte ósea y de composición corporal. Entonces, los métodos, el problema que tenemos, como ya vieron, es que el paciente no es un paciente normal, incluso no es un paciente con enfermedad crónica normal, hay muchos problemas para abordar a estos pacientes. Uno, pues el hígado es básicamente el principal órgano que sintetiza proteínas. Entonces, la síntesis
de todos estos marcadores que normalmente usamos como de desnutrición, pues está alterado, entonces básicamente no lo utilizamos para evaluar estado nutricional. Hay esta citis o edema que puede haber, pues hace que algunos métodos como impedancia convencional o el IMC, etcétera, pues no puedan ser utilizados. Y la encefalopatía hepática hace que, por ejemplo, estas escalas como tamizajes, etcétera, pues el paciente que está en encefalopatía pues no te va a contestar mucho, que de cualquier manera no los utilizamos, aunque sí nos conteste, pero estos tienen algunos otros sesgos. La dinamometría, caminata de 6 minutos, esta prueba de Sixto-Stand y esta prueba que se llama índice de fragilidad hepática, que son como los más utilizados, pues básicamente si el paciente está en encefalopatía, pues no le podemos decir aprieta el dinamómetro, muchas veces no pueden. Una de las características es que tienen esto que se llama como rueda dentada, y hay como unas alteraciones en la contractilidad del músculo, etcétera. Entonces, la verdad es que ni siquiera lo pueden hacer. Eh, y bueno, está entonces como estos métodos que pueden estar limitados por las complicaciones propias de la enfermedad. Y bueno, está DEXA, tomografía, resonancia, etcétera, que en el caso, por ejemplo, de tomografía, pues exponemos al paciente a radiación. Básicamente no podemos hacer una tomografía cuando llega el paciente con nosotros y al mes siguiente hacer otra, pero bueno, a los hepatólogos les encanta hacer tomografías a los pacientes. Y luego es que no hay ningún hepatólogo, entonces ahorita no van a decir nada. Y bueno, pues básicamente no tiene mucha aplicabilidad clínica. El DEXA, la realidad es que sí lo utilizamos más, sobre todo en estas enfermedades colestásicas autoinmunes, porque generalmente la colestasis genera como mucha deficiencia de vitaminas liposolubles, entre ellas la D, y entonces, y además el tratamiento generalmente lleva esteroides o algún inmunosupresor, entonces tienden a hacer mucha osteoporosis. Entonces, sí se utiliza, sin embargo, de rutina en la consulta es complicado. O sea, sí se piden los estudios, incluso las tomografías también, pero el software como tal para analizar el músculo, la grasa, etcétera, pues un software especial, tarda uno como 15 minutos por estudio, hay que esperar a que esté desocupada la computadora, y bueno, todo el rollo. Entonces, hay algunas limitaciones como tal por la accesibilidad a estos métodos. Entonces, les traje cosas como sencillas que sí podemos usar, que están validadas, que de hecho en muchas poblaciones y que tienen 20 años, ya creo que ya cumplió como 20 años el primer artículo que no lo hice yo, algo que hicieron los italianos de estas mediciones. Entonces, la verdad es que en todos nuestros estudios siempre lo medimos y generalmente son bastante buenos y sensibles, pero tienen algunas limitantes en pacientes, por ejemplo, hospitalizados que no cambian tanto estos marcadores, tan rápido, etcétera, pero la realidad es que si no tienen otra cosa, siempre lo recomiendo. Entonces, básicamente, pues solamente específicamente pliegue cutáneo tricipital. Hay algunos otros pliegues que por el líquido y por mil cosas no se pueden tomar, entonces este es el que se ha consensado y decidido utilizar. Y bueno, la ventaja es que puede ser tanto en pacientes ambulatorios como hospitalizados. Después tenemos la dinamometría que ustedes conocen bien. Lo utilizamos bastante, sin embargo, tenemos la limitante de la encefalopatía, como ya les decía. Entonces, hay que descartar encefalopatía hepática clínicamente evidente, que es literal, cuando el paciente llega a consulta medio desvariando, te das cuenta, pero también hay una cosa que se llama encefalopatía hepática mínima, y esta se diagnostica únicamente con pruebas neuropsicométricas especializadas. En este caso, el FES, bueno, que es esta. Entonces, básicamente, pues se tiene que hacer una prueba de neuropsicométrica antes de poder hacer la dinamometría para decir, bueno, no tiene encefalopatía ni mínima, entonces me consta que esa presión que va a hacer es asociada a músculo y no a que no puede contraer bien por la encefalopatía, etcétera. Entonces, es muy bueno, sobre todo en estadios tempranos, pero la verdad es que más adelante pues ya empiezan con tantas encefalopatías que es complicado, y también nos ha pasado que en pacientes hospitalizados prolongados, obviamente los intubados y todos estos que no lo van a hacer, pero pacientes hospitalizados que duran 2, 3 meses hospitalizados, no es que tengan encefalopatía, pero ya ni siquiera pueden levantarle el brazo, entonces de repente es complicado utilizarlo ahí. Después está este que se llama Liver Frailty Index,
que hicieron en San Francisco y pues básicamente toma en cuenta tres mediciones de dinamometría. Cuánto tiempo tarda el paciente en hacer 5 levantamientos de la silla y 10, y cuánto, o sea, si dura 10 segundos en cada posición o cuántos segundos dura, ¿no? Entonces, pues básicamente ellos tienen un calculador y te dice si el paciente está frágil, prefrágil o robusto. Esas son sus 3 clasificaciones. Entonces, esto también es bastante útil en la consulta, la verdad, en la consulta externa, pero nuevamente cuando hay encefalopatía o cuando el paciente está muy limitado ortopédicamente, que es el caso de muchos de nuestros pacientes ya geriátricos, pues decirle que haga 5 levantamientos, te va a decir, pásame mi andadera, pero a lo mejor lo hago, pero no es algo que sea realmente, que evalúe realmente la funcionalidad, sino, pues, o sea, se puede afectar por muchas cosas. Entonces, les puse un ejemplo, esta es la calculadora, que la verdad es que si lo tienen, o sea, si tienen algún paciente de estos y que no tengan encefalopatía, pues lo pueden utilizar, esta es la página o lo pueden buscar tal cual así. Entonces, pues básicamente solo llenas de que el género, los tres dinamometrías, los 5, cuánto tiempo tarda para hacer esos 5 levantamientos de silla y cuánto tiempo tarda en cada posición de estas de balance. Entonces yo le puse 0 a todo porque dice, si el paciente está, no sé, postrado en cama, póngale 0. Si el paciente quiere sabe qué, póngale 0. Entonces le puse 0 a todo y pues sí me salió frágil. Pero pues obviamente esto no es muy relevante en estos casos de pacientes hospitalizados, pero sí se ha visto que esto se asocia mucho con el pronóstico pre y post trasplante en pacientes ambulatorios. Entonces, es algo bastante útil. En cuanto a la impedancia, nosotros, bueno, ya la conocen y ya me dijeron que tienen muchas cosas por ahí. Entonces, básicamente, pues es un método que es portátil, específicamente este que es el que nosotros utilizamos, y la ventaja pues es que se puede realizar en cualquier tipo de pacientes y se basa en la oposición de la corriente de los tejidos corporales a una corriente alterna y de manera directa mide estas 3 cosas: resistencia, reactancia y ángulo de fase. Entonces, con estas 3 cosas, el equipo, dependiendo de qué equipo, etcétera, el software automáticamente te puede calcular algunas cosas o bien tomar estos datos directos. Entonces, pues la ventaja de esto igual, tanto en ambulatorios como en hospitalizados. Entonces, se pueden hacer 3 cosas. Básicamente este análisis convencional, el vectorial y el ángulo de fase como marcador individual, ¿no? Entonces, para eso se necesita una impedancia directa, y por directa me refiero a que estas las grandes buenas para impedancia convencional, pues no te arrojan los datos crudos de la impedancia, entonces no nos sirve como de mucho hacer esto porque no lo vamos a obtener, pero sí para el análisis convencional, o sea, para porcentaje de grasa, músculo, etc. Entonces, la razón, aquí les platico, no sé si ya lo hayan visto también en alguna de tus clases, pues la razón de no utilizar este análisis convencional es que se utilizan ecuaciones de predicción basadas en población sana. Y pues con eso se estima todo esto que ven ustedes aquí. Entonces, estas ecuaciones, quien las hizo, pues se basa en, obviamente, una población de referencia sana, de composición corporal normal, y se basa en que esta forma del cuerpo tiene son como 5 cilindros conectados, entonces la corriente fluye así, que el grado de hidratación es estable y constante, y que la longitud total del circuito es la misma de un electrodo a otro. Entonces, el problema es que en el caso, por ejemplo, de pacientes con amputación, pues este supuesto, por ejemplo, no se cumple. Entonces, en el caso de pacientes con pie diabético no podría ser utilizado. Y en el caso de la obesidad extrema, ya no son 5 cilindros, sino es como un sexto cilindro extra. Entonces, esta forma del cuerpo no es la misma, entonces la corriente no fluye igual. Y también cuando hay mucho líquido, tanto a manera de edema como ascitis, pues estos supuestos no se cumplen, entonces estas predicciones que hacen no se utilizan, y esto es un mensaje importante para ustedes. O si tienen un equipo de estos y les llega un paciente con ascitis, edema, etcétera, pues no utilicen este método, porque seguramente más bien seguro, o sea, nos ha tocado ese dibujo que veían del paciente caquético con 15 litros de agua, luego sale que es obeso en la impedancia.
Entonces, pues no es nada útil, ¿no? Entonces, para esto nosotros utilizamos en todo caso este análisis vectorial que fue propuesto en 1994, tiene muchos años, lo utilizan en Nefro, realmente yo se lo copié a Nefro, y me lo traje para hígado. Y pues lo que hace es tomar estos datos directos, que es la resistencia y la reactancia, y lo estandariza para la talla del paciente y aparece de esta manera como un vector en una gráfica. Entonces, esta grafiquita que ven aquí es resultado como de lo que hemos visto de observaciones tanto en pacientes renales como atletas, obesos, muchas cosas, y pacientes con cirrosis. Entonces, básicamente, esto es lo que se ve. Entonces, generalmente nosotros lo que encontramos en nuestros pacientes son estos tres como diagnósticos principales, que solo tengan mucha sobrecarga hídrica, que tengan esta alteración ya sea de sarcopenia o caquexia, más a veces sobrecarga hídrica, y bueno, entonces la idea es que el paciente o cualquier vector que caiga dentro de esta elipse verde se considera como normal. Y de hecho, si cae dentro de lo normal, pueden utilizar entonces sí la impedancia convencional. Si cae afuera de eso, quiere decir que no es normal su composición, no se puede comparar con las fórmulas normales, y dependiendo de dónde caiga, pues entonces decimos, bueno, el paciente, no sé, tiene obesidad, no sé, o deshidratación, o lo que sea. Entonces, básicamente, digo, este es un ejemplo, entonces tenemos un paciente, el vector cae aquí, y el diagnóstico es bastante dicotómico, caquexia, y pues la idea es irlos como monitorizando hacia llevarlos a composición corporal normal. Es complicadísimo en estos pacientes, pero la verdad sí funciona. Mi tesis de maestría, de hecho, incluyó esto, o sea, yo validé que estos diagnósticos como tal eh, se asociaban también a mortalidad, o sea, y la mejoría en estos diagnósticos pues disminuían el riesgo de mortalidad. Y bueno, pues esto puede hacerse cuando se hace la impedancia, entonces también en ambulatorios y hospitalizados. Y algo importante es juntarlo, que ahorita lo vamos a ver, con el ángulo de fase. Entonces, el ángulo de fase, que no sé si hayan visto, que yo creo que sí, es un marcador nutricional pronóstico que básicamente refleja la integridad de la membrana celular. Y ahorita les muestro un dibujito que hice para un artículo. Y algo importantísimo y bien interesante es que además del estado nutricional como tal, refleja inflamación sistémica. De hecho, un par de estudios por ahí evaluó qué era lo que explicaba el valor de ángulo de fase. Entonces, lo explica el género, lo explica la edad, lo explica la cantidad de músculo, y también lo explica la inflamación sistémica. Entonces, me gusta mucho este marcador y creo que esa es la razón por la cual tiene tanto valor pronóstico. Entonces, bueno, tenemos un punto de corte en población mexicana para no desnutrición, para mortalidad, que es menor a 4.9 en población mexicana con cirrosis. Y bueno, pues como les decía, se puede utilizar en todos. Entonces, aquí lo único que les quiero mostrar es que generalmente utilizamos la combinación de los dos. Como de manera muy rápida en el pase de visita, la realidad es que medimos in situ ahí la impedancia, literal en el pase de visita general con el equipo multidisciplinario, y pues tenemos el ángulo de fase directo, y ya hasta los doctores dicen, ay, ¿cuánto está? Ya les dice, si está feo, dicen, ay, no, ¿cómo crees? Ya lo están medio interpretando, pero ya cuando regresamos a la oficina y todas nuestras carpetas de los pacientes y demás tienen también este diagnóstico. Entonces, algo importante es que el ángulo de fase es este ángulo que se hace justo aquí, ya sea bueno, que tiene que ver entre la resistencia y la reactancia. Entonces, tanto puede estar alterado por líquido como puede estar alterado por caquexia como tal o por sarcopenia. Entonces, dependiendo un poco de donde caiga, ya la vi que ya iba a ladrar. ¿Ven? Que ya dice que ya. Ahí voy. Bueno, tanto un poco depende de dónde caiga, y cómo lo puedes tú
tratar al paciente. Entonces, si ves que es mucha sobrecarga hídrica, pues le dices al médico y el médico le puede aumentar a lo mejor el diurético y entonces se puede normalizar un poquito más esta composición corporal. O si es meramente, no sé, de depresión de músculo y grasa, pues entonces sí irnos más hacia un tratamiento como nutricional. Y bueno, esto lo hemos nosotros validado muchísimo en cirrosis. La realidad es que es un marcador excelente. Entonces, en este estudio ya, que ya se consideraría viejito, evaluamos pacientes compensados, Child A, MELD, que es otra escala. Son pacientes muy compensados que no tenían ninguna alteración como tal, no tenían encefalopatía, no tenían ascitis, no tenían nada más que la desnutrición y obviamente la cirrosis, y lo que encontramos es que aquellos pacientes que ya de entrada tenían este ángulo de fase menor a 4.9, tenían muchísimo mayor mortalidad a 4 años que los que de manera inicial tenían un ángulo de fase normal. Entonces, bueno, este estudio es de nuestros estudios, de hecho, más citados, y la realidad es que desde aquí nos llamó mucho la atención esa capacidad predictiva del ángulo de fase. Y también entonces lo probamos como para ver si predecía otras complicaciones, como por ejemplo la encefalopatía. Y encontramos que sí, que de hecho aquellos con ángulo de fase normal, en aproximadamente 4 años, el 13% desarrolla o le da al menos un episodio de encefalopatía, comparado con aquellos que lo tenían bajo 4.9, casi el 39% desarrolló encefalopatía. Eh, y esto se los digo porque la encefalopatía, más bien, el músculo es un órgano bien importante también para encefalopatía. Ahí se expresa una enzima que se llama glutamina sintetasa, que de hecho ayuda a detoxificar el amonio, y entonces esto genera que haya menos amonio en sangre y menos encefalopatía. Entonces, uno esperaría que si tiene menos músculo, pues puede haber también un poco más de encefalopatía. Y en este estudio, que sí es más reciente, comparamos como tal, ya validamos el ángulo de fase comparado con eh, tomografía, porque pues algo que siempre nos pasaba es que mandábamos algo y decían, no, compara o mídele tomografía. Nosotros decíamos, es que no podemos. Y entonces hicimos un estudio que ya validamos contra tomografía para ya no tener que hacer tomografía en todos nuestros pacientes. Entonces, este dibujito lo hice yo, lo presumo porque duré como un mes haciéndolo, pero aquí, esto que ven aquí es básicamente como una explicación más sencilla del ángulo de fase. Entonces, mientras más músculo hay más resistencia como tal a que pase esa corriente alterna, y entonces el ángulo de fase es un poco más alto. Y mientras menos músculo haya, pues la corriente pasa como que más fácilmente, no hay resistencia, o sea, la resistencia es baja, entonces el ángulo de fase es bajo. Y lo que encontramos, pues, es que había una excelente correlación entre el ángulo de fase como tal contra el SMI, que es el Skeletal Muscle Index derivado de la tomografía. Y además de eso, pues, encontramos que con la sarcopenia por tomografía podía diagnosticarse con una sensibilidad del 94% con el ángulo de fase. Entonces, estos son los puntos de corte que encontramos. Entonces, abajo 5.4 y 5.6 en mujeres y 5.6 en hombres con cirrosis. Encontramos entonces esa sarcopenia por tomografía. La sensibilidad es muy buena. Entonces, la realidad es que el estudio nos lo publicaron muy, muy bien, y creo que ayuda mucho para ya estar como más tranquilos los hepatólogos, que les encantaba la tomografía. Entonces, pues básicamente tenemos esto, y la ventaja también es que la capacidad predictiva de mortalidad es incluso mayor del ángulo de fase que el del Skeletal Muscle Index de la tomografía. Ambos son significativos y ambos predicen muy bien, sin embargo, incluso es un mal término, pero es más significativo el ángulo de fase. Y bueno, obviamente la practicidad es, uno lo haces ahí al lado de la cama de donde está el paciente, y el otro pues requieres tanto un tomógrafo como un software especializado. Entonces, ya vamos a entrar a tratamiento nutricio, y no sé si ya se me hayan dormido para ya entrar pronto al caso clínico. Entonces, en cuanto a tratamiento nutricio, se imaginarán que pues, es complicado igual que el abordaje.
Entonces, básicamente, de manera como muy general, lo que sí queremos siempre es aportar suficiente energía. Como les decía, estos pacientes gastan muchísima energía. De hecho, son las dietas más calóricas que he visto en mi vida. He visto, o sea, por ejemplo, incluso he visto pues pacientes oncológicos, todo, pero el problema que tiene el hígado, o sea, el hígado con cirrosis, y cuando además tiene cáncer de hígado es un rollo terrible, pero el problema que tiene el hígado es que tiene una función metabólica bien importante. Entonces, cuando uno no le funciona el hígado, tampoco el metabolismo es bueno. Entonces, a lo mejor tú le das 2.000 calorías y el hígado aprovecha 1.500, a diferencia de un paciente oncológico que aunque gaste 2.000, no sé, es un decir, aprovecha las 2.000. Entonces, porque el metabolismo, sobre todo de glucosa pues de todo, o sea, ir de reserva de glucógeno, etcétera, pues está súper alterado. Entonces, la energía que necesitan estos pacientes es muy alta, entonces no se asusten si al calcularlo les salen 2.000, 3.000. Creo que lo más que nos ha salido es como 3.800 calorías, pero normal son dietas arriba de 2.000, o sea, a menos que digo, hay mujeres como más chaparritas o más delgaditas, y sí se necesita menos, pero sí son dietas, sobre todo conforme progresa la enfermedad. O sea, en pacientes childa a lo mejor no son dietas tan extremas, pero esto se los digo para que no se asusten si algún día les llegan y lo calculan. Entonces, básicamente aquí es suficiente energía, perdón, proteína vegetal y animal, las dos, porque luego les restringen la animal por completo. Podemos restringir el sodio en algunos casos y sobre todo a veces se requieren mucho comidas frecuentes. Ahora, no, nunca jamás del universo dietas hipocalóricas. O sea, nos ha tocado que llegan pacientes con 1.200 calorías. O sea, no les alcanza ni para la energía que requieren, yo creo que en el desayuno. No se tienen que restringir proteínas, solamente adecuar la vegetal y la animal y no restringir líquido. Ay, quiero estornudar. El líquido, muchas veces también nos llegan los pacientes que 250 mililitros al día, pues no hay manera, o sea, ya con el puro café te lo llevas, o sea, no es necesario, porque realmente si el sodio, o sea, si la cantidad de sodio es elevada, vas a retener líquido, así tomes 1 mililitro, tomes 100 mililitros, lo vas a retener, y si tomas en realidad, si el sodio está más o menos en los rangos normales, no va a haber tanta retención. Entonces tenemos este artículo de manejo dietético y ahí viene como más detallado, no me voy a meter mucho en eso, y son muchas tablas y así, entonces tampoco me voy a meter tanto. Pero bueno, básicamente aquí viene esto de los líquidos que les decía, y algo importante quizás sea esta tablita de la proteína, que normalmente para encefalopatía dicen es que no hay que restringirla, bla, bla, bla. Entonces se puede, sobre todo en la falla hepática aguda, que no es el caso de estos pacientes y que es un tema importante también, ahí sí el amonio está muy elevado y si tú le das al paciente proteína animal, aunque sea poquito, probablemente le puedas exacerbar la encefalopatía. En el caso de la cirrosis, no, porque no siempre es el amonio quien lo está causando, ni las cantidades son suficientes para causar una alteración. Entonces, más bien se necesita dar proteína bastante. Y en una distribución, en el caso de que donde sí haya encefalopatía, de 30% de origen animal y 70% de origen vegetal, o bien 40 y 60, o incluso hay algunos pacientes que aguantan 50 y 50. O sea, lo importante es meter un poco de proteína vegetal también. Y algo importante es la fibra. La fibra también ayuda tanto para las evacuaciones y prevenir un poco de encefalopatía como para microbiota en general. Entonces, en el caso de los pacientes que ya tienen un tratamiento con lactulosa, que es el tratamiento de base para la encefalopatía, como es un laxante, pues hay que cuidar la fibra que no pase de 25 gramos porque pues, pobres pacientes. Y si no tienen este tratamiento laxante, pues entonces podemos subir entre 30 y hasta 45 gramos para mantener el objetivo en estos pacientes son alrededor mínimo de 2 evacuaciones por día para que no haya estreñimiento, que es uno de los principales precipitantes de la encefalopatía. Y ahorita vamos a ver el caso del sodio. Hay algunos pacientes que no sé, están recostados mucho y entonces
se puede limitar a 0,8 mililitros por caloría de líquido, pero realmente no tiene un efecto real terapéutico. Y aquí está el resumen de esto que está ya más bonito. Es que ya lo hice hace como 2 años, ya no me gusta, va saliendo. Entonces, básicamente, hice como imagen para más fácil ver cómo calcular. Se puede obviamente hacer calorimetría indirecta y demás, pero pues en el día a día utilizamos más esto. Entonces, en pacientes Child A, B y C, sin desnutrición, las calorías van entre 30, 35 y 40 por kilo, y con desnutrición van de 35 hasta 45. Entonces, como pueden ver, son unas cosas monstruosas de calorías, y aún así, a veces es complicado alcanzarlos, ¿no? Y de proteína, esto es algo arbitrario, en realidad hay pacientes Child A que requieren mucha más, o sea, depende mucho de cómo los veas tú también, tanto de consumo como de masa muscular, de muchas cosas, de fuerza, etcétera. Entonces puedes aumentarlo, pero esto es como una recomendación como general. Y algo que, como se pueden imaginar, estas cantidades de energía, pues a veces no se pueden alcanzar mediante la dieta como tal. Entonces, sí utilizamos mucho complementos nutricionales, tanto vía oral como vía enteral. Entonces, depende, siempre me dicen, ¿cuál le doy al paciente con cirrosis? Pues no hay uno, o sea, depende de qué le falte al paciente, de qué es lo que no pueda estar consumiendo. Hay que evaluar muy bien esa dieta, entonces generalmente podemos dar únicamente módulos proteicos, sobre todo en el caso de pacientes que sí llegan a tener obesidad, entonces a lo mejor requieren un poquito más de proteína, pero no de calorías. En el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica más cirrosis, que es una cosa de terror extremo, lo que utilizamos son los módulos de carbohidratos, que aquí en México la verdad es que hay pocos, pero yo me traigo unos de Estados Unidos que se llaman Enterex Carbs, pero también está uno que se llama Numadex, y pues son así, literal, maltodextrina, porque ahí requerimos, como los pacientes cirróticos generalmente no les dan terapia de reemplazo renal, si acaso tienen esta enfermedad renal crónica, pues sí les tenemos que restringir muchísimo la proteína. Entonces, al menos sí reemplazárselo con algo, entonces ahí es cuando le aumentamos mucho los carbohidratos. También utilizamos fórmulas poliméricas estándar de cualquier marca. En general, el paciente, depende mucho de la preferencia del paciente, el sabor o la textura, etcétera. Y en el caso de algunos escenarios específicos, sobre todo en carcinoma hepatocelular, utilizamos fórmulas especializadas con aminoácidos de cadena ramificada, porque esto sí se asocia a mejor respuesta a tratamiento del cáncer de hígado y menor encefalopatía y menores cosas. Entonces, esto es el ideal, no siempre el paciente lo puede pagar, pero sería lo ideal. Y todo esto puede ser vía oral, pero si el paciente de plano, pues estamos viendo que tiene esta saciedad temprana, etcétera, pues entonces podemos utilizar la vía enteral con infusión continua para evitar estas complicaciones. Y dicen que hay que evitar a toda costa la vía parenteral, entonces únicamente en el caso de aquellos pacientes que son muy raros, que estén obstruidos, ocluidos, etcétera, pues obviamente si se requiere se usa, pero ustedes saben que una de las complicaciones, de hecho, de la nutrición parenteral puede ser justo colestasis y un poco de infiltración hepática con grasa, entonces no es algo que busquemos en general, o tratar de hacerlo de manera corta. En cuanto al sodio, verán ustedes que en pacientes Child A realmente entre 2 a 3 gramos por día se puede hacer sin problema, porque los pacientes en general no están reteniendo líquidos, todavía el renina, angiotensina, aldosterona no está tan vuelto loco, entonces se puede dar muy tranquilamente esto. Y en general ya cuando hay ascitis leve, moderada o severa, pues utilizamos esta restricción. Tampoco es una restricción tan terrible y realmente son dietas que sí se logran bastante bien. Sin embargo, sí algunos pacientes se quejan de que pues, no les sabe igual, no está tan rico, etcétera. Entonces, pues, ahí hay que hacer mano de muchos, o sea, hierbas de olor, etcétera. Sí se vuelve un poco complicado, pero responden bien. Y también hay unos pacientes que nunca responden a la restricción de sodio, es poco, quizá el 15%, 10%. Si no responden, pues no les restringan el sodio porque la verdad no le van a dar mayor beneficio, pero la verdad es que muchos sí responden. Y la otra parte, pues, es el ejercicio.
El ejercicio es algo fundamental en estos pacientes y ahorita vamos a ver. En este esquema aquí es una de nuestras pasantes también así muy que le gustaba dibujar. Pues obviamente lo que más quiero mostrar es tanto en la cirrosis compensada, si ahí conoce al paciente con reciente diagnóstico, etcétera, pues hay que darles estrategias sustentables a largo plazo desde el inicio. O sea, lo mejor que podemos hacer por estos pacientes es educarlos desde el inicio para que no desarrollen estas complicaciones, porque sí se pueden evitar, digo, la desnutrición al menos, pero no siempre se atiende. O sea, si el paciente llega bien a la consulta, luego los hepatólogos no nos los mandan porque se ve bien. Y realmente, o sea, sería el ideal porque luego de repente el paciente ya está caquéctico, lo quieren trasplantar en 2 semanas y nos avisan que por favor que lo subamos 10 kilos en 2 semanas. Entonces, este es el ideal. Y generalmente pues se requiere dieta, ejercicio, a veces esta suplementación. Y el mensaje aquí principal es que la complejidad del ejercicio pues obviamente va disminuyendo conforme progresa la enfermedad. Entonces no quiere decir que los vayamos a poner a hacer ejercicio extenuante, pero sí es algo que es fundamental, número uno, para estos pacientes y más aún para los pacientes adultos mayores. Entonces, en esta revisión, todos estos artículos que les estoy enseñando, se los voy a mandar para que los tengan como base, para que si en algún momento les toca, pues digan, bueno, ahí por ahí decía algo. Entonces, aquí este artículo lo hicimos específicamente para estos pacientes ya en lista de espera de trasplante, que son pacientes súper desacondicionados. Entonces, después de todas las cosas, esta fue mi primera imagen que hice, que esta sí me duré como un mes. Básicamente lo que proponemos es que haya los tres, bueno, como diferentes ejercicios. Entonces, ejercicio aeróbico, dependiendo obviamente de lo que el paciente pueda hacer. Tenemos pacientes cirróticos ultramaratonistas, alpinistas, no, o sea, tenemos de todo. Y tenemos pacientes que la verdad no se pueden ni parar casi de su silla de ruedas. Entonces, la realidad es que hay de todo y lo importante es generar o dar una indicación de ejercicio aeróbico, la que sea. O sea, lo que sea que al paciente le genere ejercicio aeróbico, hay que darla. Esto para mejorar la eh, capacidad cardiopulmonar, porque para un trasplante pues, necesitas estar con esta capacidad al menos relativamente medio buena para pues, aguantar una cirugía de 10 horas en donde te cambian el hígado, ¿no? Por otro lado, los ejercicios de resistencia, tanto tenemos pacientes que quieren hacer sus pesas de, no sé, 40 kilos y así. Eso está contraindicado, pero sí hay pacientes que lo podrían hacer si no estuviera contraindicado. Pero esto que les decía de las varices esofágicas, cuando hay estos movimientos donde levantas esa cantidad de peso tan extrema, sí puede generar alguna ruptura de varices, entonces eso no lo recomendamos, pero sí algunos ejercicios de resistencia, tanto con el propio peso como con bandas de resistencia, alguna cosa de estas. Y, por ejemplo, para pacientes adultos mayores que a veces están, o sea, que llegan ya muy mal, pelotas antiestrés, botellitas de agua, cosas muy ligeras, movimientos bastante sencillos, pero que generen como esa como estímulo al músculo. Y lo principal que damos, sobre todo para pacientes justo adultos mayores, son los de balance y fuerza. El asunto de estos pacientes que tienden a estar mucho tiempo sentados, acostados, encamados, etcétera, tanto por la edad, por las comorbilidades, por la enfermedad como tal de la cirrosis, y además la encefalopatía los hace muy susceptibles a caídas. Entonces, justo por eso todo el mundo los tiene ahí sentados y demás. Entonces, tratamos siempre de hacer estos ejercicios de balance para evitar caídas, o sea, para entrenar a los músculos, para evitar este tipo de problemas, porque una caída, que ustedes saben, en un adulto mayor, generalmente los lleva a una fractura, ya se fracturó la cadera, y hemos tenido casos de pacientes con cirrosis que fallecen por la fractura de cadera, por complicaciones, infecciones y demás de estar hospitalizados, que por la cirrosis. Entonces, generalmente damos estos tres intervenciones, siempre dependiendo de cómo venga el paciente. Entonces, hay algunos pacientes que llegan en silla de ruedas generalmente no por algo ortopédico, sino porque ya no se pueden mover, porque no tienen mucha fuerza. Entonces les pedimos que se levanten de su silla y se queden parados
1 minuto. Y ese es su ejercicio. Y la siguiente semana, 2 minutos. O que caminen 3 minutos. O sea, lo que aguanten e ir incrementando un poquito dependiendo de cada paciente. Y bueno, pues hasta aquí sería la parte como de la teoría, que quizá fue un poquito extensa, pero pues es una enfermedad complicadona. Entonces no sé si tengan alguna duda o nos vamos yendo al caso clínico.